Qué bueno poder estar otra vez juntos, compartir la palabra de Dios. Y quiero invitarle en esta noche a abrir la palabra en el libro de Juan capítulo 8, versículo 37, por favor. Juan capítulo 8, versículo 37. Quiero compartir esta palabra. Le puse como título a esta predicación: Viviendo peor para alcanzar a vivir mejor. Dígale que está a su lado: viviendo peor para alcanzar a vivir mejor. Y la palabra de Dios dice de esta manera. Jesucristo dijo estas palabras: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Amado Padre, quiero darte gracias en esta noche por poder estar aquí juntos compartiendo este mensaje. Te pido que hables a lo profundo del corazón, que forme tu palabra a través de tu espíritu convicciones poderosas, Señor, que nos ayuden a permanecer firmes, Señor, en lo que tú has establecido. Señor, hay mucha gente que está necesitando una palabra de aliento, una palabra que les ayude, Señor, a salir de circunstancias y situaciones, Señor, opresivas, del engaño, de las mentiras, Señor, y de tantas cosas que dan vueltas como opciones de felicidad en este mundo. Que solo hay respuesta en tu persona, Señor, y en tu palabra. Háblanos a lo profundo de nuestro ser en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Los seres humanos vivimos en una sociedad que desea desesperadamente formar un mundo mejor, ¿cierto? Todos los esfuerzos que se hacen en la vida, se trabaja, se busca salidas, se busca respuestas a muchas preguntas que en la gran mayoría de los casos quedan sin contestar, para poder encontrar una respuesta o una solución. Pero en esa búsqueda de un mundo mejor nos encontramos rodeados de violencia, devastaciones naturales, amenazas nucleares, revoluciones, levantamientos armados, enfermedades amenazadoras, la decadencia moral, la depravación tan pronunciada, ¿cierto? Todo eso está haciendo que se esté perdiendo la capacidad de asombro y sobre todo la credibilidad en la vida de la gente. No sé si usted se habrá dado cuenta, pero son tiempos como extraños, donde es difícil poder creer, y cada vez se hace más difícil creer de que hay un Dios que hace milagros, que sigue vigente. Hay un descreimiento muy fuerte en la sociedad en estos tiempos, muy pronunciado. Y todo hace que se esté perdiendo, y ni siquiera en algunos casos se esté perdiendo, sino que no hay convicciones, no se encuentran convicciones que parecen convicciones que puedan llevarnos a una vida mejor, ¿cierto? Las únicas convicciones que parecen permanecer son difíciles de entender, son aquellas convicciones que hoy hay, que se cree en todo pero no se cree en nada. De tanto creer en todo termina la gente no creyendo en nada. Investigaciones científicas, estudios socioeconómicos, diversidad de religiones, toda clase de esfuerzos humanos para tratar de que se pueda hacer de este mundo un lugar mejor, pero parece muy difícil alcanzar un nivel mejor, sobre todo en el interior del corazón. En pleno siglo XXI, con toda la tecnología, los avances de la ciencia, las comunicaciones que hay en tiempo real desde cualquier punto del planeta, la sensación de inseguridad y amenaza de autodestrucción parece aumentar cada día, a cada instante. No sé si estará de acuerdo con lo que le digo, pero avanzan mucho en la vida de la gente, en el interior,
las depresiones, el desaliento. La depresión hoy es algo muy frecuente, bastante común, y sobre todo la depresión infantil. Hay estadísticas de niños de 10 años para abajo donde es multitudinaria, hasta los suicidios en niños, que nunca, no tienen esperanza, crecen sin una esperanza. La psicología, en muchos casos, justificando el comportamiento humano que se deteriora cada día. La soledad mata la convivencia a límites insospechados. Escuché hoy en un país de Latinoamérica una estadística sobre los arriendos. El 35% de la gente en Argentina, 35% de la gente que arrienda un lugar para vivir en Argentina vive sola. 35% de la gente que busca un arriendo dieron hoy esa estadística. La convivencia está llegando a límites increíbles, ¿cierto? De rechazo, la soledad. Los métodos de diagnóstico solo describen lo que puede estar sucediendo, pero no lo pueden solucionar. Y esas son las respuestas que los seres humanos estamos desesperadamente buscando. La mujer que busca una respuesta en su vida para solucionar su matrimonio, la familia, la gente buscando algo que llene su interior. Y uno se encuentra con gente que ha buscado todo el tiempo algo, teniendo fuerza para luchar, trabajar, estudiar, buscar hacer algo, salir adelante de alguna manera, y llega un momento que se encuentra de que no hay absolutamente nada. Todo lo que parecía que iría a llenar su interior termina siendo algo vacío y algo que nunca uno puede llegar a comprender. Lo recuerdo, hace muchos años estaba en una ciudad en Argentina y por primera vez sentí que estaba desarrollando una labor por la cual pensé que eso era el destino de mi vida, ¿cierto? Y recuerdo que había jugado en esa ciudad un partido de fútbol en un estadio mundialista con mucha gente, me había ido muy bien. Y había viajado mi familia, ya venía hace tiempo viajando, yéndome de mi casa, tratando de buscar un futuro, algo mejor, pero con esa sensación de temor a que voy a hacer. Y recuerdo que estaba en un hotel y me estaba mirando al espejo, estaba por salir y me puse a pensar en todo y me di cuenta que estaba vacío. Yo dije, luché o busqué todo esto, ¿para qué? No le encontré sentido. Después conocí a mi esposa, nos pusimos de novio 4 años y pensé que iba a ser feliz, que eso iba a llenarlo todo. Y en alguna manera es así, ¿cierto? Encontré una esposa, yo voy para 30 años de casado, pero sinceramente en el fondo algo sucedía, faltaba algo. Buscábamos tener un hijo y buscamos durante más de un año tener un bebé, lo tuvimos, nació Natán, feo como él solo. Yo cuando lo vi dije, qué feo, Dios, color azul, la nariz achatada, está muy alejadito de la belleza. Yo dije, Dios mío, ¿qué hicimos? Bueno, después mejoró un poco, Dios tuvo misericordia, hizo algo, cierto, milagroso, pero también faltaba algo. Y veo en mi realidad también la vida de mucha gente, ¿cierto? Emprender un negocio con mucho entusiasmo, emprender algo y decir esto va a salir bien, y empiezan a venir las adversidades, las desilusiones, pero aún en aquellos que coronan algo en la vida o que logran conseguir todo aquello por lo cual el mundo se desvive, uno ve que por qué entonces la gente termina como termina tantas veces teniéndolo todo, ¿cierto? Y la intolerancia, la imposición de pensamientos, el hambre de poder, ¿cierto?, que hay en tanta gente, en tantos gobernantes, que parece ponerse de moda, querer perpetuarse en el lugar y no alcanzarle con el mandato que hubo siempre y querer seguir. Y todo eso se va multiplicando
Y todo se convierte en un sinfín de promesas y propuestas políticas que la gente cree en un principio, porque todo el mundo está esperando un cambio, todo el mundo quiere algo mejor. Entonces, el amor a la riqueza, la diversidad de preferencias sexuales contra la naturaleza humana, todo un panorama con deseos de cambio constante, pero con una realidad general desalentadora. No sé si está de acuerdo, no quiero deprimirlo con el mensaje, quiero alentarle, pero permítame describir un panorama y ayúdeme a ver si estoy en lo correcto, pero todo se debe a que la humanidad ha tomado una decisión y eso sucedió en el pueblo de Israel. Por eso Jesús le dijo estas palabras y creo que los tiempos son muy parecidos. Pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y me parece que todo lo que está sucediendo, esos deseos de cambio que no vienen y todas esas circunstancias por las que estamos pasando, se debe a que la humanidad ha sacado a Dios de la ecuación. Y se pregunta la gente, si Dios existe, ¿y dónde está? ¿Y por qué la gente muere de hambre? ¿Y por qué pasa lo que pasa? ¿Y por qué tanta violencia? ¿Y por qué se vive como se vive? ¿Y por qué queremos ser felices y vivimos peor? ¿Y a dónde está Dios? Hemos caído los seres humanos en una ilusión, la ilusión más engañosa en la que se pueda llegar a caer. Pensar que se puede arreglar la vida a través de esfuerzos humanos. Está muy bien trabajar, está muy bien ponerle entusiasmo y fuerza a las cosas de la vida, pero sin Dios, reduciendo a Cristo y a su palabra a un librito más de historias de fantasías, lo que está haciendo es de la humanidad un tremendo desastre. Hemos creído que podemos formar familias, podemos gobernar naciones, podemos solucionar todos los problemas sin Dios. Con el espíritu de Nimrod. Nimrod fue el fundador, fue un hombre que fundó la tierra llamada Babilonia, la capital mundial de la brujería y de las opciones religiosas, queriendo edificar la propia Torre de Babel para poder llegar a Dios con esfuerzos humanos e igualarse. Hay una contradicción tan grande en las leyes humanas, existen tantas modificaciones constantes por el egoísmo y las conveniencias y la ambición de turno, que la confusión y las dudas cada vez se hacen más grandes y son elementos que están dominando el pensamiento de multitudes, donde los principios de Dios parecen haberse extraviado. Jesús le dijo a los fariseos, a los hombres que tenían en ese tiempo la responsabilidad de enseñar el camino a seguir, el camino que Dios había dejado trazado para su pueblo. Jesús le dijo estas palabras, mi palabra no haya cabida en sus corazones. Mi palabra no haya cabida porque no la reconocen. Para ustedes mi palabra no tiene autoridad. Para ustedes lo que yo digo son unos consejitos más, unas palabras más. Es más, en ese tiempo Jesús ni siquiera era eso. A Jesús lo tomaban y creían que era un farsante, creía que era uno más de todos esos que se autoproclamaban Mesías y Salvadores. Mi palabra no haya cabida en vuestros corazones. Y quiero decirte esto, iglesia, cuando la palabra de Dios no tiene lugar en el corazón, lo que se pretende es matar a Jesús, sacar a Dios hecho hombre de la ecuación de la vida. Y cuando eso sucede, la relación con el Creador pasa a ser algo que se llama religión. Diga por favor religión. Religión, el hombre en sus esfuerzos tratando de llegar a agradar a Dios o llegando a conseguir el favor de Dios. Esa era la realidad en la que vivía el pueblo de Israel en ese tiempo. Y yo quiero, déjeme comentarle esto, la palabra religión significa, en el latín, su origen es una palabra del latín, significa religar. Religar es la acción de pretender volver a ligar por medio de esfuerzos humanos la relación que el hombre perdió con su Dios
a causa del pecado en el Edén. Es tratar de religar, de volver a unir esa religión, dije. Estoy hecho un tremendo, estoy inventando palabras impresionantes. Cierto. Y ese es el problema también que ha afectado en la sociedad y que ha afectado a mucha gente que asiste a la iglesia cristiana. Y eso es un tema que debemos prestarle mucha atención, porque hay mucha gente que asiste a la iglesia del Señor, pero vive sin esperanzas de que Dios pueda cambiar algo en su vida. Es algo muy interior. Y hay mucha gente que sigue adelante, pero sigue pensando muy en su interior. Esto no me funciona. Esto no sirve para mi vida. A veces expectativas equivocadas, ¿no? Esperando que Dios cumpla algunas cuestiones o peticiones que uno está queriendo que sucedan. Entonces, para decir, bueno, si Dios está, entonces ¿por qué no me da esto que le estoy pidiendo? Quizá eso que estés buscando no sea lo mejor para ti o no sea lo que necesites, ¿cierto? Cuando la palabra de Dios no haya cabida en el corazón, no habrá nunca habrá poder ni autoridad espiritual para vencer en el día a día las circunstancias que hay. Mire, si usted mira alrededor, todo atenta contra que podamos vivir mejor. Si a usted le preguntaran, ¿tuvo algún problema esta semana? ¿Tuvo alguna adversidad? ¿Se encontró con alguna situación que tuvo que enfrentar que nunca quisiera que le sucediera? ¿Ha tenido que sortear circunstancias? ¿Ha tenido que vivir constantemente con cosas que parecen que golpean y golpean y golpean, como un pájaro carpintero pegando sobre un árbol, pero picoteando la cabeza con algo que quizá le esté atormentando o piense que va a salir y eso sigue y permanece? Situaciones que no se solucionan, momentos difíciles que vienen en la vida y uno no sabe cómo hacer y ora de todas las maneras, ¿cierto? Entonces aprende algunas estrategias que le enseñaron en alguna iglesia o algún profeta de turno, ¿cierto? Golpean con un palo la tierra 3 veces para que las cosas le salgan bien. Otros buscan circunstancias, ¿cierto?, simbólicas y recurren a cosas estrafalarias, y algunos rayando con la brujería o con circunstancias o situaciones que por ahí piensan de que voy a cambiar la voluntad de Dios con lo que yo le diga, ¿cierto? Entonces voy a hacer que Dios cambie de su parecer por lo que le estoy pidiendo, y muchas veces lo mejor que puede pasarte a tu vida es que pasar por esa situación de la mano del Señor, y que hasta que aprendas a vivir o a entender de una vez por todas lo que Dios quiere hacer. Pero los tiempos modernos están haciendo que de la incredulidad una forma de pensamiento que amenaza y atenta contra los hijos de Dios, y una falta de relación con la palabra de Dios hace que mucha gente caiga en esa mentira o en ese precipicio para donde va el mundo. Y nosotros no fuimos llamados a eso. Así el que está a tu lado, nosotros no fuimos llamados a eso. No es lo que Dios tiene para nosotros. Pero hay una falta muy grande de relación con la palabra de Dios en su pueblo, en la gente que se considera cristiana. Y entonces hace que un gran número de gente que hoy asiste a las iglesias cristianas viva por debajo de sus posibilidades a desarrollar el potencial, el propósito de Dios, que ha sido rescatar al hombre del pecado que lo esclaviza y que lo lleva siempre a un nefasto fracaso en la vida. La decepción que hay en la humanidad debido a las promesas de progreso, de una mejor vida que propone hoy la ciencia, la filosofía, el racionalismo, el sentido racional que hay, o tantas propuestas que hay religiosas que todo el tiempo están saliendo constantemente porque el enemigo vive reinventándose. No darle cabida a la palabra de Dios en las diferentes áreas de mi vida.
hace que el pecado siga dominando mi carácter, la personalidad, y siempre vamos a tener una lucha constante con el carácter. Siempre vamos a tener que batallar contra conductas y contra formas que nosotros desarrollamos por el medio ambiente, por las enseñanzas que obtuvimos, por la cultura. Pero hay un temperamento que tú tienes, hay una esencia que Dios te fabricó de un material, que es el temperamento. El carácter va a ser transformado y va a ser cambiado. El fruto del Espíritu Santo significa eso, es una cuestión de actitud, diga eso, es una dimensión de actitud. El fruto del Espíritu Santo tiene que ver con una actitud frente a la vida. Es una actitud por la cual yo me enfrento al día a día en mi vida. No es una cuestión de disciplina, no es una cuestión de entrenamiento, es una cuestión de relación con la palabra de Dios y de convicción que viene, que el Espíritu Santo va formando en mí, una actitud frente a la vida. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Es una actitud con la cual yo me voy a relacionar con mis semejantes. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a valorar la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Se nos puede descachar, ¿cierto? Se nos puede, como dijo el gran filósofo deportista argentino, se nos puede escapar la tortuga, ¿cierto? A muchos en algún momento, tener una actitud, se nos sale el carácter, nuestro temperamento se sale de la cobertura del Señor. Porque nuestro temperamento puede estar, cuando está bajo la cobertura del Señor, es una bendición, ¿cierto? Pero cuando se sale, me enseñaron mis pastores, mis mentores alguna vez, ¿cierto? Que el fuego dentro de la chimenea calienta la casa, pero fuera de la chimenea incendia la casa. Y así es el temperamento, o sea, cuando está dentro de la palabra de Dios, nos movemos y todo, nuestro temperamento sanguíneo, melancólico, colérico, o me falta el otro, o flemático, ¿cierto? Que es, bueno, se estudia en psicología y eso se ve. No voy a hablar ahora y la psicología jamás puede estar por encima de la teología, pero sí puede estar al servicio y trabajar complementariamente. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero decirte es que podemos tener muchas disciplinas religiosas, esforzarnos, luchar, disciplinarnos, levantarnos de madrugada a orar, llenar la casa de música cristiana, poner el pececito en el vidrio del carro, asistir a todas las reuniones, ir a todos los eventos cristianos. Pero si la palabra de Dios no haya lugar en el corazón, entonces no voy a tener la actitud correcta frente a la vida para poder vencer. Nunca habrá cambios en nuestras vidas. Los rudimentos del mundo, el comportamiento gobernado por el pecado, seguirá intacto. Por eso hay tanta gente que se disciplina religiosamente y se esfuerza, pero no, al salir de la iglesia parece que no relaciona lo que Dios enseña con su vida cotidiana. Por eso es tan importante hacer lo que Pablo le dijo a los corintios: examinaos a vosotros mismos. Miren si están en la fe. Porque nosotros no podemos desligar lo que Dios enseña de nuestra vida cotidiana. Nosotros, el venir a la iglesia, el levantar las manos, el cantar, el participar en un ministerio, el servir a Dios, es la consecuencia de una relación personal que yo tengo con el Señor. Cuando comencé hace 30 años a dirigir alabanza y asistí a los congresos, nunca se me olvida cuando el ministro dijo: si usted no canta en la ducha de su casa, si usted no canta en su cama, si usted no canta en su carro, si usted no adora a Dios en su intimidad, no tiene nada que hacer parada en un altar cantando. Y hay mucha gente que participa en ministerios de música y que quieren pegar en la iglesia y ganar su primer millón. ¿Cierto? Hay mucha gente que tiene desenfocada. Yo solo quiero pegar en la iglesia. Sí. Qué pena, discúlpeme mi musicalidad, pero
Hay mucha gente que pretende, entonces nunca ministra al Señor, nunca levanta sus manos, nunca adora al Señor en la intimidad. Parece que esa parte solamente es para un ensayo del equipo alabanza y un tiempo, el domingo, donde puedan cantar y cantar para mí, Señor. Y entonces la palabra de Dios, si no haya cabida en mi vida, en todas las áreas de mi vida, va a ser muy difícil poder vencer. Y hay mucha gente disciplinada en la iglesia. Hay mucha gente que le ganó a Jesús, que ayunó 41 días y ayuna más que Jesús. Hay gente que tiene esas disciplinas que en cierto grado pueden tener algún mérito de esfuerzo en disciplinarse, en ejercitarse, pero no pueden cambiar las cosas del corazón. Porque si la palabra del Señor no haya cabida en mi vida, no produce algo en mi ser, no produce sed la palabra en mi vida. Jesús dijo, yo soy la sal, y la sal produce sed. Y cuanto uno más se enamora de la palabra de Dios y más lee la palabra de Dios, más necesita la palabra de Dios. No sé si es su caso. Ahora, hay momentos que es difícil porque uno se quiere disciplinar, ¿cierto? Se tiene que disciplinar, no se quiere disciplinar. Hay momentos en que uno se despierta a la mañana, ¿cierto? Con la lagaña sobre las rocas y, ay, Señor, ¿quién vive? Porque yo no sé qué. Dios mío, ¿cierto? Y a veces queda dormido y a veces no hay ganas. Cuando uno está enfermo es muy difícil orar. No sé si a usted le ha sucedido, pero qué difícil es orar. Y cuántas veces empezamos a orar en la noche, ¿cierto? Empiezo a orar y digo, Señor, gracias por todo, y empiezo a orar y termino siendo el elefantito verde y mi esposa me hace ¡tum! ¿Te dormiste? No me dormí. No sea mentiroso, te va a crecer la nariz como Pinocho. No, Señor, aleluya, estoy orando y vuelvo otra vez. Bueno, eso le pasa a los casados, no sé, en las casadas. Los solteros no creo que tengan a alguien al lado, o sea, un hermano que duerma cerca, pero no quiero meterme en esos temas. Podemos tener muchas disciplinas religiosas, pero nunca habrá cambios si no hay una relación con las Escrituras y una relación creíble, de credibilidad, de yo creer a la palabra de Dios. Pablo le dijo estas palabras a los colosenses. Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. Les dijo, por si habéis resucitado con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen por el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Ves? Todas esas disciplinas pueden ser buenas, no es que estén mal, pero no tienen el poder para transformar tu interior. No tienen el poder. Por eso una persona, usted quiere que cambie una persona, yo no veo la hora de que mi esposa, entonces quiero que cambie, o mi hijo, mi hija, entonces lo pongo y tiene que. Mire, si no quiere no hay nada que hacer. Si no quieren no hay nada que hacer. Ore para que Dios ponga el querer como el hacer, ¿cierto? Porque es algo personal. Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y en nuestra desesperación a veces queremos que otras personas cambien o que sean transformadas, pero en realidad es algo que el Señor tiene que hacer en la vida de cada persona. Lo único que te va a librar del dominio del pecado será el poder de la palabra de Dios, que transformará tu forma, tu estructura de pensar. Y lo primero que sucede en un corazón cuando hay un encuentro personal con el Señor es paz. Decía que está todo paz. Es paz en el corazón. Pone paz en el corazón. Hay algunos que están en paz, se están quedando dormidos, están en paz, ¿cierto? Con la predicación. Hay un sentido de justicia, de libertad en tu interior, ¿cierto? Eso es lo que produce el Señor en una vida. Transforma tu forma de pensar. Eso significa nacer de nuevo. Eso es lo que Jesús le enseñó a ese hombre religioso principal de la sinagoga llamado Nicodemo. Tenés que nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Y cuando eso sucede, no hay nada ni nadie que pueda detener la victoria de Cristo en tu vida. Vendrán momentos difíciles, habrá adversidades, habrá circunstancias, pero nada te va a mover. Nada va a moverte de esa convicción poderosa que el Señor pone. Y cuando el enemigo quiere hacer algo para apartarte o para derribarte, tú sin darte cuenta, lo que vas a obtener es la fuerza para seguir adelante, porque Dios te está fortaleciendo en las pruebas y en las circunstancias. Por eso Pedro dijo, aunque ahora si es necesario, dijo, alguno de vosotros tengáis que ser afligido en diversas pruebas, si es necesario. Porque la fe es más preciosa que el oro y que la plata, aunque se prueba con fuego, el oro y la plata es perecedero. Pero tu fe, después de pasar por las pruebas, ese calor de la prueba producirá honra, gloria y alabanza al Señor. Entonces, cuando tú sales de la mano del Señor, de alguna circunstancia, de alguna adversidad, tú lo que puedas decir es simplemente: Señor, gracias por lo que tú has hecho en mi vida y por lo que estás haciendo. Eso te afirma más en el Señor. El enemigo trabaja para destruirte, y cuando tú te abrazas de la palabra, lo que sucede es que ese veneno que parece mortal termina siendo una vitamina que te fortalece. Por eso nosotros tenemos que mirar la vida, si caminamos con Cristo, que las adversidades significan oportunidades en nuestra vida. Y creo que este es el mejor tiempo para compartir del Evangelio del Señor, porque tenemos más oportunidades que nunca. El mundo, la sociedad está pasando por momentos, la juventud, los ataques que recibe la familia, el matrimonio, ¿cierto? Los hombres en su hombría, en el liderazgo que Dios ha derramado sobre el hombre, todas las circunstancias que están viviendo hoy las sociedades necesitan más que nunca una palabra que transforme, que haga algo en la vida. El enemigo ha sabido utilizar muy bien las circunstancias y la iglesia no puede quedarse atrás. Somos nosotros los que tenemos el mensaje. Por eso es tan importante, porque nadie te puede detener, nada te puede detener cuando el Señor empieza a promover tu vida, cuando tú te enamoras de Él, porque viene una convicción en ti que hoy será mejor que ayer y mañana será aún mejor que hoy. Y entonces te levantarás con nuevas fuerzas, todo se transformará, las circunstancias se transforman en sabiduría, y lo que el mundo llama fracaso, para ti o para el que está en Cristo, eso será una oportunidad para crecer. Por eso es tan importante abrazar su palabra. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4, dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué quiere decir? Que todo el que es nacido de Dios vence ese sistema perverso que está llevando a la destrucción, que está llevando a la depresión, que está llevando a tanta gente a decir: no tengo posibilidad, no tengo forma. Cuando vienen noticias inesperadas, ¿cierto? Cuando viene la noticia repentina, una enfermedad, un diagnóstico, una circunstancia, una situación, algo que uno no espera. Y tenemos que estar preparados en la vida para todas esas cosas que van a venir, porque en algún momento van a venir. Digan amén. En algún momento vienen esas cosas, ¿cierto? Los cuerpitos se deterioran, vienen circunstancias adversas, ¿cierto? El cuerpo después de los 40, algunos más temprano, empieza a pasar facturas, ¿cierto? Y te empecé todo lo que no tenías que comer y después le querés enseñar a los jóvenes: no comas esto, porque, pero vos ya estás roto. ¿Entendés? Entonces, digan amén. Necesitamos nosotros entender, no quiero atentar contra la feria del plato que va a haber mañana. Declaro que será comida sana y que nos hará bien. Pero lo único que te podrá librar, la fe en Cristo es la que vence al mundo, un sistema antidios. Y la fe en Cristo viene por el oír, dijo Pablo. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Nuestra fe se fortalece en la palabra de Dios. Por eso es tan importante que tú mires la vida de esta manera. Yo sé que para muchos esto es un cristianismo elemental, algo muy sencillo, pero yo creo que es bien necesario, si Dios lo pone y estamos compartiendo,
creo que es tiempo de que nosotros tengamos en cuenta la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cuando la palabra de Dios fue quitada del corazón de Adán y Eva, ellos cayeron. Fueron presa de la mentira que fue implantada por la serpiente. ¿Por qué cayeron en la mentira? Porque desestimaron la verdad. Y ese es el problema. Cuando en el corazón no está la palabra, lo que sucede es que la verdad estará ausente y entonces esa vida será dominada por la mentira. Así de sencillo, así de fácil. Y hay muchos creyentes de Jesús, pero que nunca llegan a la condición de convertirse en discípulos. No se enamoran de la palabra, no se enamoran de la novia de Jesús, que es la iglesia. Antes la combaten por todo lo que ven que está mal, por todo lo que ve que no tendría que ser. Y en vez de ser parte de la solución, se convierten en descriptores de circunstancias donde hacen diagnósticos que siguen haciendo daño y siguen dividiendo, en vez de formar parte de la solución. Hay muchos creyentes en Jesús, pero nunca llegan a ser discípulos, porque hay unas áreas en su vida que no quieren permanecer en su palabra, no las quieren entregar. Por eso Jesús le dijo al pueblo cuando le estaba hablando, Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué puedo llegar a ser un verdadero discípulo? Porque me estoy abrazando y camino en su verdad. No puedo pretender tomar decisiones fuera de la honestidad, fuera de lo correcto, fuera de la pureza, fuera de lo que es digno de honra y de alabanza al Señor. No se puede vivir tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. Va a ser muy difícil en la vida. El mundo siempre va a ir por la senda opuesta al pensamiento y el plan de Dios. Cuando se habla de mundo, estoy hablando de un sistema de pensamiento en esta tierra. También está la palabra mundo, que tiene que ver con el planeta, y la palabra mundo, que tiene que ver con la gente que habita el planeta. Usted en la Biblia tiene la misma palabra significa diferentes cosas en diferentes lugares. Pero, ¿cómo nos podemos dar cuenta? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que el mundo vive en diferente al plan de Dios? Es muy fácil. Prende el televisor esta noche. Cada una hora hay un noticiero, en algunos programas cada media hora. Hay programas de noticias de 24 horas, los 30 días al mes, los 365 días al año. Usted tiene programas de 24 horas constantes. Y tómese este trabajito, hágalo si quiere un ratito. Agárrese una hojita y anótese todas las noticias que usted ve póngase un horario, no sé, entre las 10 y las 11 de la noche o en la mañana, o 15 minutos nada más, y empiece a notar qué clase de noticias son las que están difundiendo y las que le están comunicando. Y entonces usted puede más o menos tener un poquito de idea, ¿cierto? El corrupto tal, los corruptos tales, y toda la gente que está en eminencia queda en duda, y hoy el mundo es un mar de deshonestidad, de mentiras, de fraudes, de engaños, de robos, de estafas, y parece que cuanto más arriba mejor. Entonces viene alguien a decir algo y nadie le cree. Y nosotros necesitamos vivir en otra dimensión. Vea un periódico, entérese o interésese por la lucha despiadada que tienen los gobiernos o que tiene el gobierno por encontrar paz. Todos queremos lo mismo, pero entonces ¿por qué no lo podemos conseguir? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que se tiene en cuenta todo menos a Dios. Se atienden a todas las condiciones. Se trata de favorecer a todos de un lado, de otro, y mientras se debate, las muertes siguen, los atentados siguen, la preocupación sigue. Se busca por todos lados encontrar acuerdos. Nunca llegarán a un acuerdo porque no se tiene en cuenta la palabra de Dios. Mientras la palabra de Dios no haya cabida en el corazón, nunca habrá paz. Se podrán conseguir atenuantes, momentos de calma, pero serán solo un momento pasajero hasta que una de las partes no cumplan con lo que se ha prometido y vuelve la guerra.
O como dice un teólogo muy conocido, el único momento de paz que hay en el mundo es cuando todos paran para recargar las armas. Porque solo el príncipe de paz puede traer paz. Y nunca habrá paz en ningún corazón hasta que no haya paz. Nunca habrá paz en ningún pueblo, en la familia, quise decir, hasta que no haya paz en el interior del corazón de una persona. Porque el mundo está en guerra y todo será así hasta que Jesús venga. Jesús le dijo a sus discípulos antes de partir, Juan 16:33, un versículo muy conocido: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Yo puedo decir eso? ¿Puedo decir que confío en Jesús en las circunstancias adversas en mi vida? ¿Puedo decir he confiado esta semana o en estos días en las circunstancias que he tenido? Quizá ha sido una mala actitud que tuve y tuve que pedir perdón y tengo que reparar. Eso significa confiar en Jesús. Quizá tengo que admitir en mi tosudez y en mi orgullo que tengo que ser despojado y aprender de una vez por todas, pero me doy cuenta de que llego a los pies del Señor y digo, Señor, no puedo, ayúdame. He tratado de hacerlo en mis fuerzas, pero solo tú lo puedes hacer. Admito que te necesito. ¿Ha sido eso parte de mí esta semana, estos días? Estoy admitiendo, estoy valorando la vida de las personas. Estoy valorando a la gente que Dios pone alrededor. Miren, una de mis oraciones con lágrimas en los ojos estos días, estoy hablando con el Señor y dice, Señor, gracias por todo este esfuerzo, la gente que has colocado en este lugar. La gente que sirve con amor, que pasa días enteros trabajando, sirviendo, haciendo lo mejor para otros, Señor. Qué privilegio que tengo. Qué privilegio que tengo de que haya gente que esté dando estudios, que esté enseñando y que se esfuerzan cada día. Y a veces digo, Señor, se levantan muy temprano, tienen que estudiar. Y el Señor dice, yo soy el jefe que mejor paga. Nunca te lo olvides, porque cuando pasaste por ese tiempo y lo hiciste en amor y todo, un día te llamé y hoy es el resultado de tu vida de haber permanecido. Así que no le quites a ellos el privilegio de levantarse, porque hasta donde yo los voy a llegar, muchos de ellos van a llegar mucho más lejos de lo que tú llegaste. Y ese será tu premio. Yo digo, Señor. Por eso quiero decirle a todos los que sirven en esta iglesia, a todos los que se han formado en un liderazgo, han permanecido, han luchado, a todas aquellas personas que están fieles, a pesar de todo, gracias. Porque esto no se podría hacer si entre todos no nos levantamos cada día de la mano del Señor. Y eso es porque muchos de ustedes, ojalá todos, nos pudiéramos enamorar de tal manera con el Señor para decir, el privilegio más grande que tengo es de que me haya llamado y me haya libertado, porque aunque el mundo sea complicado y las cosas sean difíciles, yo veo la vida de otra manera. Por eso, Señor, quiero darte las gracias y por eso quiero pedirle, dele un aplauso al Señor en esta noche. Por eso, mientras tanto, en las aflicciones de este mundo, tenemos que darle cabida a la palabra de Dios. Los que hemos creído, predicarlo hasta el último rincón de la tierra. Juan capítulo 14, 22 al 27, dice, le dijo Judas, no el Iscariotes, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Haremos morada con él. Versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Jesús dijo estas palabras. Abrace esto, por favor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy la paz como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Decirle que está a tu lado. Él puso paz y dejó su paz en tu corazón. Decirle, no tengas miedo. No tengas miedo a este mundo. No tengas miedo.
Quizá usted hoy esté escuchando este mensaje. Quizá viniste con necesidades en tu vida. Quizá estés buscando en tu vida desesperadamente algo que Él haga cambiar. Apostaste a una persona, pusiste tus expectativas en un trabajo, pusiste tus expectativas en una profesión, en un ministerio. Pusiste expectativas quizá en que en la familia te ibas a poder resguardar, ibas a encontrar apoyo, ibas a encontrar comprensión, y de la persona que más estés esperando un apoyo, justamente es donde encontrás más indiferencia. Quizá te encuentres en soledad, quizá no sepas cómo hacer. En una ocasión David estaba en una circunstancia muy difícil. Escapaba de Saúl de tantos años. 17 años, dice la Biblia, le estuvo persiguiendo el rey Saúl a David por haber hecho las cosas bien. 17 años lo siguió, lo persiguió por envidia, por ver que había una persona que le iba a quitar el lugar y que Dios ya lo había determinado, que era algo mucho más fuerte en este joven pastor de ovejas, que Dios lo convirtió en el hombre, en el varón conforme al corazón de Dios. En una ocasión se fue a vivir a la tierra de los filisteos y el rey de los filisteos le dio un lugar para vivir, él escondido. Y ellos salían y hacían asaltos a otros pueblos para poder sobrevivir, él con 600 familias. Y en ese tiempo, un día David vuelve a casa con todos la gente con la que él luchaba y habían entrado y habían saqueado a toda la familia, le habían robado todo, habían secuestrado a las esposas, a los hijos y la misma gente que estaba con David dice que hablaban de apedrearlo, lo querían matar a David. Y David entró en un dolor, en una depresión muy fuerte. Y dice la palabra de Dios, David tomó una decisión y es lo que el Señor te dice en esta noche. Y David se fortaleció en el Señor. Cuando tengas inconvenientes, cuando tengas adversidades, lo primero que tienes que hacer o tenemos que hacer es fortalecernos en Él. Quizá viniste con necesidades, los golpes de la vida, los problemas, las desilusiones, las mentiras que te hayan lastimado y no haya esperanzas, no hay descanso, la tristeza, los vacíos, el rechazo, la escasez, las injusticias sean tu realidad. Yo no puedo hacer nada, pero hay uno que dijo estas palabras, Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si usted siente que Dios ha hablado a su vida en esta noche, yo le pido que se ponga de pie y que juntos podamos orar. Yo no sé cuál será tu situación. Yo no sé qué podrá estar pasando en ti. Quizá Dios te esté dando momentos hermosos para disfrutar y se estén convirtiendo en un problema que tú no puedas ver. Pero lo que sí sé es de que no tenemos que hacer absolutamente nada para que nos ame y nos acepte. Él ya nos amó y ya nos aceptó. Si alguien necesita hoy del descanso y del reposo y de la paz que solo Él puede dar, yo quiero invitarte a que levantes tu mano. Ya nos vamos. Levante su mano y donde está y vamos a levantar una oración. Amado Padre Celestial, venimos en esta noche a tu casa y vivimos, Señor, en un mundo difícil, en un mundo que cada vez se hace más enredado con muchísimas opciones y circunstancias. Y muchos de nosotros, Señor, estamos pasando por circunstancias que
que no podemos entender. Pero Padre del cielo, venimos a ti y te decimos, Padre, corremos a tu palabra. Queremos pedirte que, Señor, nos muestre tu camino, que hables a lo profundo del corazón y que pongas, Señor, sobre cada uno de los corazones que estén necesitando, Señor, de tu aceite, de tu sanidad, de tu gracia, de una respuesta sabia que transforme y que rompa y quiebre todos los yugos de pensamiento. Yo declaro que todo diagnóstico que ha sido puesto sobre tu vida, que te trae dolor, que trae temor, en el nombre de Jesús, es quebrado ahora por la verdad de su palabra. Declaro que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Declaramos que has clavado todas las enfermedades en la cruz. Señor, reposa tu mano sobre la vida de las personas. Y te pido, Señor, por esos corazones desilusionados, entristecidos, Señor, y presionados por la adversidad. Te pido ahora, Señor, que derrames tu paz. Mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Tú dijiste, y tú nos das la paz como da el mundo. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento es la que tú derramas sobre tus hijos y sobre tu iglesia. Y declaro victoria, declaro sanidad, declaro que viene con una potencia y con una fuerza tu palabra como nunca antes ha llegado. Y que pondrás pasión, que pondrás anhelo por hacer tu voluntad y por conocer tu voluntad. Señor, derrama revelación, derrama iluminación, Espíritu Santo, sobre cada vida. Y pon sobre tu iglesia un nuevo amanecer, y que cada mañana y que cada día podamos levantarnos diciendo, hay Dios en mi vida y su palabra sí tiene cabida en mi corazón, porque soy su hijo, soy su hija, fui comprada por precio de sangre, y el sacrificio que él hizo en la cruz es lo que yo abrazo para vencer al mundo con mi fe. La fe que vence al mundo es la fe en Cristo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor y dele gracias.